Vamos a meditar desde el verso 1 hasta el verso 3 para concentrarnos en el primer punto que enseña el Canon de Dort, de donde se desprenden los 5 puntos del calvinismo, la depravación total. Y el título de este sermón es Una corrupción total. Esta es la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, te damos gracias porque hoy nos acercamos a ti, no como hijos de ira, sino como hijos de la misericordia eterna, sino como hijos comprados con la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, pero si en esta mañana aún en medio nuestro hay hijos de ira, existen aquellos que están bajo la condenación, aquellos que están bajo la oscuridad del pecado, te rogamos, Padre Santo, de acuerdo a lo que tú has determinado en este día, concede salvación y vida eterna. Concede el perdón de los pecados. Concede, Señor, la transformación de la vida del hombre, del niño, de la mujer, para que verdaderamente te conozca, para que pueda pasar de muerte a vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y rogamos ahora la potencia y la iluminación de tu Espíritu Santo, sin el cual no podemos hacer nada. Tu bendición sea ahora sobre nosotros, por Jesús, tu amado Hijo. Amén. Los bien llamados 5 puntos del calvinismo no son un resumen de la teología reformada. No podemos resumir toda la teología reformada, todas las confesiones de fe reformada en solamente 5 puntitos. Eso es lo primero que necesitamos comprender cuando pensamos en los 5 puntos del calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo entonces no son un resumen de toda la fe reformada, sino más bien un resumen de la soteriología calvinista o de la soteriología reformada, es decir, un resumen de la doctrina de la salvación. Si usted quiere comprender ¿qué enseña el calvinismo de acuerdo a la doctrina de la salvación? Necesita comprender entonces los 5 puntos del calvinismo o doctrinas de la gracia. Los 5 puntos del calvinismo entonces no son un resumen de toda la teología reformada, porque la teología reformada también implica escatología, también implica cristología, también implica doctrina de Dios, también implica los medios de gracia, también implica los derechos y deberes de un miembro, también implica su forma de gobierno. Entonces los 5 puntos del calvinismo solamente son un resumen de la doctrina de la salvación calvinista. Tal vez muchos de ustedes vienen de contextos de iglesias donde si escucharon alguna vez la palabra calvinismo, se usó para decir cuidado o peligro.
Y esa es la razón por la cual estamos en este tiempo de octubre con esta serie acerca de doctrinas de la gracia, porque somos una iglesia presbiteriana, somos una iglesia confesional, estamos sujetos a la confesión de fe de Westminster. Si alguno de ustedes desea comprender toda la teología reformada, debe leer la confesión de fe de Westminster. Pero si necesita comprender o quiere comprender la doctrina de la salvación calvinista, necesita entonces tener un entendimiento de los 5 puntos del calvinismo. Ahora, estos 5 puntos del calvinismo se desarrollan en el contexto histórico de 1618 y 1619, donde se responde a las enseñanzas del profesor de teología de las iglesias reformadas de los Países Bajos llamado Jacobo Arminio. Él había elaborado, a partir de sus enseñanzas, puntos contrarios a la teología reformada en cuanto a la salvación. Y los discípulos de Arminio comenzaron a propagar estas enseñanzas. Estos discípulos se llamaron los remonstrantes. Fueron conocidos popularmente como los remonstrantes o aquellos que estaban en contra de la doctrina de la salvación clásica, reformada o calvinista. ¿Qué enseñaron entonces estos remonstrantes? ¿Qué enseñaron? Esto es muy importante y poner atención en esto. Número 1, ellos enseñaron que aunque la naturaleza humana fue afectada por la caída en el pecado, no obstante, el hombre no ha perdido su capacidad espiritual de buscar a Dios. Es decir, no hay una depravación, no hay una corrupción total, sino que a pesar de que el hombre cayó en pecado, a pesar de la caída del hombre en Adán, aún hay en el hombre una especie de chispa espiritual por el cual puede buscar a Dios. Esa fue una de las primeras enseñanzas. La segunda es que Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad prevista. Es decir, Dios escoge a aquellos que Él sabe que van a aceptarle. Dios escoge o elige a aquellos que van a tener fe. ¿Va comprendiendo? Tercera enseñanza. Los remonstrantes o arminianos dijeron: la obra redentora de Cristo da a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantiza la salvación de ninguno. Tercer punto. Cuarto punto. El Espíritu Santo puede ser resistido ya que el hombre es libre. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede regenerar al pecador hasta que el pecador disponga de fe. ¿Qué enseñaron ellos? La fe es primero que la regeneración. ¿Lo va comprendiendo? Es decir, el Espíritu Santo no puede regenerar a nadie sin que antes el pecador crea. Si el pecador cree, entonces es regenerado. Eso se conoce como fe antes de la regeneración. Algunos ya están moviendo la cabeza. Bueno, eso habla bien. 5. Quinta enseñanza de los remonstrantes. Los que creen y son salvos pueden perder su salvación por no perseverar en la fe hasta el fin. ¿Cómo respondió el calvinismo a esto? ¿Cómo responde la fe reformada? Aquí surgen entonces lo que nosotros conocemos como 5 puntos del calvinismo. Entonces son el canon de Dort, que es uno de los símbolos confesionales de las iglesias reformadas, responde a estas enseñanzas elaboradas por Arminio y los remonstrantes. Entonces, el calvinismo enseña contra estos puntos, ¿qué cosa? Una salvación que es por gracia de principio a fin. Una salvación que es por gracia de principio a fin. Y si es una salvación por gracia de principio a fin, eso elimina
todo mérito humano. Porque el testimonio de las Escrituras, de acuerdo a la salvación que Dios da, según Jonás capítulo 2, se nos dice, la salvación es ¿de quién? Es de Jehová. La salvación es de Jehová. Entonces, el calvinismo elimina todo mérito humano. ¿Y cómo lo hace? La primera doctrina que elimina todo mérito humano es la depravación total del hombre. Si el hombre está completamente corrompido y arruinado por el pecado, entonces el hombre no quiere y no puede buscar a Dios. Depravación total o corrupción radical hasta la raíz, hasta la médula. Comienza así entonces el calvinismo a eliminar todo tipo de mérito humano. Y luego el segundo punto, que es la elección incondicional, nos enseña que Dios elige, escuche bien esto, a amar libre y soberanamente ¿a quién? A pecadores que no pueden amarlo, a pecadores que están muertos en delitos y en pecado. Y aquí nosotros nos podemos regocijar en que Dios nos amó cuando nosotros aún le odiábamos. Entonces nos vamos concentrando en que un sistema da gloria a Dios y otro sistema tiene ¿a quién en el centro? Al hombre. Eso va a marcar una distinción muy grande. De esta lógica de que entonces Dios es aquel que escoge libre y soberanamente a pecadores muertos en delito y en pecado, Dios mismo pondrá entonces a su Hijo Jesucristo para que muera y resucite para la justificación de esos pecadores muertos en delitos y en pecado. Es decir, Cristo Jesús morirá por aquellos que el Padre amó y por aquellos que el Padre eligió amar. Y nosotros podemos decir, bueno Señor, ¿y por qué no los elegiste a todos? Como responde el apóstol Pablo en Romanos 6. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? ¿Puede decirle el vaso al alfarero, ¿por qué hiciste esto? Eres barro. Solo eres barro. Regocíjate entonces, no preguntándote por qué ellos no. Regocíjate entonces preguntándote esta mañana, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Y la respuesta bíblica es, porque te amé. Libre y soberanamente. El pecador muerto en delito y en pecado no puede hacer nada ni mover a Dios para que Dios lo ame. Y a esos que Dios amó desde antes de la fundación del mundo, a esos también el Dios Todopoderoso justificará en la obra perfecta de su amado Hijo Jesucristo. A esos justificados por la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo los va a llamar irresistiblemente. Y aquí yo quiero aclarar esto. Nadie va al cielo pataleando diciendo, yo no quería ser salvo, pero el Señor me arrastró igual. No, debemos sacarnos esa caricatura de la mente. ¿Cómo el Espíritu Santo nos llama a la salvación? Él hace que el corazón que antes odiaba, ahora ame. Él hace que el corazón que antes se resistía y decía, no quiero, ahora quiera. Lo que un padre, una madre, una iglesia, un pastor no puede hacer, el bendito Espíritu Santo lo hace en el interior del corazón del hombre, como un silbido apacible, porque es una obra interior que le da vida al pecador muerto en delitos y en pecado.
¿Qué va a hacer entonces el Espíritu Santo? Los va a llamar irresistiblemente. ¿Y qué le va a enseñar a ese pecador llamado irresistiblemente? Le va a enseñar el arrepentimiento y la fe. Fruto de la obra del Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como la conversión. ¿Pero por qué hay conversión? Hay conversión porque hay regeneración. Hay conversión porque hay nueva vida del Espíritu. Porque el hombre muerto en delito y en pecado no puede responder. Solamente puede responder si el Espíritu Santo obra. Y si el Espíritu Santo, como vemos en el llamamiento irresistible o gracia irresistible, está obrando, ¿qué también hará entonces el Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo dará la gracia al creyente para que persevere hasta el fin. Ese es el quinto punto del calvinismo, que nosotros conocemos como perseverancia de los santos. ¿Por qué los santos perseveran hasta el fin? Nunca lo olvide, porque Dios persevera en ti. Él no se cansa de ti. Nunca. Hasta las canas, yo mismo, yo los llevaré, yo los soportaré, yo los sustentaré. Esa es la gracia, amados hermanos, que predica el calvinismo. Esa es la gracia que predica el calvinismo. Es la gracia para pecadores muertos en delitos y pecados. Porque no hay otros pecadores que salvar. No existen pecadores buenos. No existen pecadores a medios muertos. No existen pecadores tres cuartos. No existen pecadores que tienen una voluntad de buscar a Dios. Solamente hay pecadores muertos en delitos y en pecado. Esos son los pecadores que Dios salva. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo nos dice en este texto. Y él, ¿qué hizo él? Dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, alaba al Señor por la gran obra redentora. Y si me acompañan por un momento, vamos a Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Ahí el apóstol Pablo alaba a Dios y de hecho escribe una doxología para adorar a Dios por el gran plan redentor diseñado desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo sucedió esto? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo sucedió esto? Antes de que Dios dijese, sea la luz. ¿Cuándo sucedió esto? Antes de que la primera viga se pusiera en este vasto universo. Dios ya había pensado en ti. Hermano, no estoy haciendo coaching, estoy hablando la verdad bíblica. Dios tuvo misericordia de ti y Dios pensó en ti antes de poner la primera estrella en este universo. ¿Cómo eso no te va a dar gozo? Pablo entonces alaba a Dios por esta redención tan grande. Pablo alaba a Dios por este diseño redentor planificado desde antes de la fundación del mundo. Pero hay algo más que hace Pablo. Pablo ahora en el capítulo 2 va a comenzar a narrar cómo esta redención se aplica a nosotros. ¿Y cómo se aplica? En el fondo oscuro. ¿En el fondo oscuro de qué? De nuestra miseria humana. Piensen en esto. Nuestra miseria es el fondo oscuro que hace resaltar la joya preciosa, invaluable de la salvación que Dios entrega por gracia. Por eso Pablo comienza con estas palabras.
Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Todo hombre nacido de mujer nace pecador. Todo hombre nacido de mujer, descendiente de Adán, nace con una naturaleza pecaminosa, nace como un rebelde. El pequeño niño que está en los brazos de su padre, el bebé que está en los tiernos brazos de su madre, ese bebé, ese niño tiene todo lo necesario para rebelarse contra Dios. ¿Qué enseña el Salmo 51, verso 5? En maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano está corrompido por el pecado heredado de Adán. Esa es la verdad bíblica con respecto a nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Y luego Pablo dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la realidad? Todos están destituidos entonces de la gloria de Dios. Y usted puede decir, oiga, pero pastor, yo no estuve en el huerto, pues. ¿Qué culpa tengo yo? Sí, estuviste ahí. Cuando Adán tomó el fruto y lo codició, tú también lo tomaste y también lo codiciaste. Cuando Adán escogió creer a la palabra de la serpiente y desechar las palabras de Dios, tú también lo hiciste. Porque tú estabas siendo representado ¿por quién? Por Adán. Y en ese pecado original entra el pecado a toda la raza humana. Y esa es la razón por la cual todo hombre nacido de mujer en este mundo nace pecador. Y ese es el principio que también el apóstol Pablo aplica con respecto a la obra de Cristo. Así como en Adán todos mueren, así también todos los que creen en Cristo serán salvos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estaba obedeciendo, regocíjate en esto, ¿quién también estaba obedeciendo? ¿Tiene miedo de decirlo? Cuando Cristo obedecía a su Padre, ¿quién también estaba obedeciendo? ¡Nosotros! Yo, sí, yo. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo me es imputada, porque Él es nuestro sustituto, porque Él es nuestro representante federal, y si Él triunfó, nosotros también triunfamos con Él. Así nos podemos regocijar, entonces vemos la coherencia de esta doctrina. Tenemos entonces una naturaleza pecaminosa recibida de Adán, junto con la culpa por lo que Adán hizo y lo que nosotros hicimos en él. Todo hombre, todo niño nacido en este mundo, nace como rebelde y nace ya con una sentencia: culpable. Culpable. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, dice: tan viciados y pervertidos estamos en cada parte de nuestra naturaleza, que por esta gran corrupción estamos justamente condenados y convictos ante Dios. No es que el hombre tenga la corrupción del pecado en un brazo, no es que el hombre tenga la corrupción del pecado en la mente, no es que el hombre tenga la corrupción del pecado en alguna extremidad de su cuerpo. El hombre está corrompido, arruinado y destruido por el pecado hasta la médula. Eso enseña esta doctrina. Ojo, no enseña que el hombre no puede hacer algún bien. El punto es que en su raíz el hombre no puede hacer el bien supremo. ¿Cuál es el bien supremo? Pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El pecador no puede hacer eso.
Y el cristiano sí lo puede hacer, ¿por qué? Porque ha recibido vida de Dios para glorificar a Dios y para gozarse en Él. Es un asunto de afectos. Pero el arminianismo y los arminianos rechazaron esto argumentando lo siguiente. Ellos dijeron que Dios no nos hace responsables del pecado de Adán, pero que sí nos hace responsables por nuestros pecados personales. Note eso. Dios no nos hace responsables por el pecado de Adán, es decir, no hay pecado original. Solamente Dios nos hace responsables de nuestros pecados personales. Si lo medita bien, esa es la visión que muchos evangélicos tienen y esa es la visión que el humanismo también tiene del hombre. ¿Cuál es la visión humanista del hombre? El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Oh, pobrecito el hombre. El delincuente es malo porque nació en un hogar pobre, pobrecito delincuente. El narcotraficante es narcotraficante porque no tuvo tanta educación, no tuvo acceso a la cultura, entonces el medio lo corrompió. ¿Qué se está negando ahí? La depravación total del hombre. Y esa es la visión que muchos evangélicos tienen. Tienen una visión deformada del pecado. Tienen una visión superficial del pecado. ¿Por qué? Porque ven al pecado solo como acciones pecaminosas. Se fijan en el pecado como acciones o actitudes pecaminosas. Y esa visión deforme del pecado, ¿qué busca corregir? Evitar ciertas conductas, ¿cierto? Evitar ciertas acciones pecaminosas. Pero ¿a dónde no va? No va al fondo y la raíz del pecado. El fondo y la raíz del pecado es el estado caído del hombre. Un corazón muerto, un corazón que odia a Dios, un corazón pecaminoso, corrompido hasta la raíz. Entonces, en términos muy concretos, la diferencia entre arminianos y calvinistas, ¿cuál sería? El arminiano se preocupa de los actos del pecado, mientras que el calvinista no solamente se preocupa de los actos del pecado, ¿de qué más se preocupa? Del estado del pecado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 7? Sé que el bien no mora en mí. Lo acabamos de leer. Pablo dijo, el mal está en mí. Eso es justamente lo que hace el calvinista. El calvinista se preocupa de la naturaleza pecaminosa de donde brota todo pecado, de la naturaleza pecaminosa. Si la raíz del árbol está corrompida, ¿qué sucede con las ramas? Hace poco estábamos tratando de resucitar un ficus que teníamos en la casa. Y mi esposa lo cuidaba todos los días, así. Y decía, ¿y por qué este ficus tiene las hojas amarillas? ¿Le faltará sol? ¿Le faltará más sol? ¿Le faltará más cuidado? Hasta le cantábamos al ficus, pero no pasaba nada. Hasta que un día sacan al ficus del macetero y la raíz del ficus estaba dañada por gusanos. Si la raíz del árbol está corrompida, las ramas, las hojas y todo está corrompido. Todo se corrompe. Todo se corrompe. Si el corazón es malo, entonces todas sus acciones son malas y perversas. ¿Qué dice Jeremías 17? Perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Conoces tu propio corazón? ¿Qué dice la Biblia? Yo, Jehová. Y si Dios dice que tu corazón es malo y perverso, ¿qué puedes decir tú contra eso? Amén, Señor. Así es. Así es. Perverso y engañoso es el corazón. Si la raíz está corrompida, entonces todas las acciones. Eso es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo enseña en Mateo capítulo 5. Cuando Jesús
habla de la profundidad del pecado del homicidio y del adulterio. Jesús se está fijando simplemente en los actos de homicidio o en los hechos de adulterio. ¿Qué dice Jesús? Del fondo del corazón. Del fondo del corazón. No solo se condenan las acciones, sino que también los deseos y los pensamientos. Entonces el pecado, respondiendo a los arminianos, va más allá de actitudes y comportamientos. El pecado es el estado caído del hombre, una corrupción radical. Y esa misma corrupción radical está también en los niños. ¿Le enseñaron ustedes a mentir a sus hijos? Los niños de la iglesia, ¿dónde están? Levanten la mano, porque este sermón es para ustedes también. ¿Mienten? ¿Dicen mentiras? ¿Han mentido? ¿Han dicho mentiras? Si han mentido, si han dicho mentiras, esa mentira no los hace pecadores. Ustedes mienten porque son pecadores. Ustedes dicen mentiras porque son pecadores. No pueden evitar ser lo que son porque han recibido esa naturaleza pecaminosa de sus padres. Haga la siguiente prueba. Tomen a todos estos niños, llévenlo al segundo piso y pongan el mejor juguete disponible. Y luego dejémoslos solos. ¿Qué va a ocurrir? La Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la misma raíz pecaminosa, esa misma naturaleza corrompida, esa misma naturaleza que no quiere a Dios y que se rebela contra la ley de Dios, está en tu hijo, está en el bebé pequeño, está en todo niño. Pero regocíjate en la gloria del Evangelio, porque hay salvación para ellos. Esa raíz de pecado está ahí, esa corrupción está ahí. Ahora, esa corrupción total no significa, vuelvo a insistir en esto, no significa que los seres humanos no pueden hacer algún bien moral. No significa que los hombres no hagan algo bueno. ¿Qué ocurriría con la humanidad si estuviéramos abandonados de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios? Por nuestra propia naturaleza depravada ya nos hubiésemos extinguido. Entonces, aún el hombre creado a imagen de Dios es guardado por Dios por su gracia común, por su perseverancia misericordiosa. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos ver a incrédulos que odian profundamente a Dios, que han hecho un bien tremendo a la humanidad, que han hecho una contribución a la humanidad, a la cultura, al desarrollo de la humanidad. El punto es, ¿ese bien cuenta como justicia para Dios? No cuenta. ¿Por qué? Porque nace de un corazón caído, corrupto. Esa es la razón por la cual ninguno de nosotros puede ser salvo por obras. Aunque tuviesen la capacidad de hacer la mejor obra, esa obra ya está manchada por tu propia corrupción. ¿Qué se necesita? Una obra santa, nacido de un corazón puro, ejecutada por manos santas. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Ese es Jesús. Es Jesús. Solo Él puede dar una obra santa porque nace de su corazón puro. Entonces sí, también nosotros creemos en una salvación por obra, pero no nuestra obra, la obra de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús. Ahora me gustaría meditar en qué profundo es este mal, cuán profundo es este mal. El apóstol Pablo dice que estamos muertos en delitos y en pecado. El hombre no puede buscar a Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. No hay quien busque a Dios. No hay quien quiera a Dios.
No hay quien clame por Dios. Juan capítulo 3, versículo 19, el apóstol Juan dice que el Señor vino a los hombres, la luz vino a los hombres, pero ¿qué amaron los hombres? Amaron más las tinieblas y la oscuridad de su propio corazón. Otra evidencia más. Dejemos a los niños acá y digámosle, lean la Biblia o jueguen. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Jugar. Quien está muerto en delito y en pecado no quiere a Dios, no busca a Dios, no desea a Dios. Deseamos a Dios, buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. El hombre en su estado de pecado, ¿qué ama? Ama lo que debería odiar. ¿Y qué odia? Odia lo que debería amar. Pablo dice que el hombre está muerto, pero fíjate cómo lo describe. Muerto en delitos y pecados. ¿Eso qué significa? Que el hombre no está muerto al pecado. El hombre vive para el pecado. El hombre está muerto para Dios, pero ¿vivo para qué? Vivo para el pecado. El hombre está muerto, sus afectos están muertos para Dios, pero sus deseos, sus afectos, su voluntad, su mente, su corazón, todos sus deseos están vivos ¿para qué? Vivos para el pecado. Vivos para el pecado. ¿Cuán grande es esta corrupción? Que Génesis capítulo 6, en el contexto del diluvio, se nos dice lo siguiente: la maldad de los hombres era mucha. Todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo, ¿qué cosa? Solamente el mal. El hombre pecador no tiene sed de Dios. El hombre pecador ni siquiera está consciente de su propio pecado porque está muerto. Muerto en la esclavitud y en la oscuridad de su naturaleza pecaminosa. No tiene latidos por Dios, no tiene pulso, no tiene sed, no tiene hambre, no tiene el más mínimo deseo por Dios. El corazón del pecador entonces no puede entregarse a Dios. ¿Por qué el corazón del pecador no puede entregarse a Dios? Simple, no quiere. No quiere. Entonces cuando escuchamos, entrega tu vida a Dios, no puede hacerlo. Porque no quiere. ¿Qué es lo correcto decirle al pecador? Escuche bien esto. ¿Qué es lo correcto? Deja tus pecados y ven a Jesús. Alternativa 1. Deja tus pecados y ven a Jesús. Alternativa 2. Ven a Jesús y Él perdonará. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? El hombre no puede dejar sus pecados. Por eso el Evangelio presenta una libre oferta. La oferta de que en Jesús está el perdón, en Jesús está la misericordia. Se nos ofrece un gran Salvador misericordioso porque nuestra naturaleza caída y nuestra miseria es grande. Es grande. El pecador es esclavo del pecado. Vive para el pecado, está entregado al pecado. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:19 dice que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. ¿Qué domina entonces al pecador? Lo domina su pecado, lo domina el pecado. Pero no solamente lo domina el pecado. Pablo dice que al pecador lo domina el pecado, lo domina el mundo y lo domina ¿quién? Satanás. El pecado, el mundo y Satanás. ¿Por qué el pecador ama al mundo? ¿Por qué el pecador está entregado al mundo? El apóstol Juan nos dice en 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, que el no creyente ama al mundo porque no ha recibido, ¿qué cosa? El amor de Dios. Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El pecador vive para el mundo
espera en el mundo y se deleita en el mundo porque, Juan lo dice, no ha recibido amor del Padre. Pero el creyente puede esperar en el mundo, puede buscar consuelo en el mundo. Aunque el creyente tiene esta lucha con su propio pecado, que quiere correr al mundo, ¿cierto?, para buscar consuelo, más grande es la unción que está en él, más grande es la vida de Dios que está en él, que le hace volver una y otra vez al amor del Padre, porque el amor del Padre es suficiente, porque el amor del Padre es más grande que el mundo. Más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo, dice Juan. Entonces, el no creyente no solamente vive para el poder del mundo y el amor del mundo, el no creyente vive bajo el poder del diablo, dominado por fuerzas espirituales malignas. Tal vez nosotros estamos viviendo estos días donde la gente se burla de esto, se burla de espíritus de maldad. La gente tal vez se burla de la influencia que hay en espíritus demoníacos o fuerzas de maldad, porque no las ven. Pero las ondas de Wi-Fi, ¿las vemos? ¿Ve las ondas de Wi-Fi? No. ¿Pero qué puede ver? Sus efectos, ¿no? Pablo está diciendo que los hombres dominados por el príncipe de las tinieblas, por los espíritus de maldad que son invisibles, esa influencia demoníaca se puede ver en una vida completamente corrompida por el pecado, la muerte, la mentira, la violencia, la maldad, la brutalidad, la bestialidad, una vida sin temor a Dios, una vida sin afecto natural. Esa es la vida del pecador. Esa es la vida del hombre que está completamente dominado por su naturaleza pecaminosa. Y el incrédulo vive también bajo el poder de la carne, preso de su propia naturaleza. ¿Qué es lo que desea el pecador? Los deseos de su carne. ¿Qué es lo que busca el pecador? Agradar a su carne. Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué no pueden hacer? Dice Pablo, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios porque viven para agradar los deleites y los deseos de su naturaleza pecaminosa. Entonces, el énfasis bíblico, ¿cuál es? La incapacidad del hombre es total. Es total. El hombre no puede, el hombre no quiere a Dios. Ese es el análisis que el apóstol Pablo hace de esta naturaleza caída. No es un problema simplemente de pensamientos pecaminosos. No es un problema simplemente de conducta pecaminosa. ¿Cuál es el problema además? Según el texto, el pecador es un enemigo de Dios. El pecador es un hijo de ira. Es un enemigo de Dios. Y si el pecador no se arrepiente, vive día tras día amontonando ¿qué cosa? Ira sobre ira, para el día del justo juicio de Dios. ¡Cuán miserable es esta condición! ¡Cuán miserable es la condición del hombre caído! ¡Cuán horrible es la condición del hombre lejos de Dios! ¡Cuán terrible es! De pronto nosotros escuchamos decir, sí, yo sé que tengo que buscar a Dios, pero ya cuando esté viejo, cuando termine mis proyectos, cuando termine mi carrera, cuando termine de autorrealizarme, voy a buscar a Dios. Amigo, hermano, no puedes. Si el Hijo no liberta, no hay libertad. ¿Recuerdan Juan capítulo 8, lo que Jesús le dice a los fariseos?
¿Por qué no pueden entender mis palabras? ¿Por qué no pueden oír mi voz? Porque no pueden comprender mi mensaje. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Quien está sin Dios, sin Cristo, sin salvación, entonces está bajo el poder y el dominio de Satanás. Es un hijo de ira. Es un hijo de ira. ¿Quién podrá entonces librarnos de esta condición horrible? ¿Quién puede hacerlo? Versículo 4, Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Quién puede librarnos de esta condición horrible? Pablo dice, pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Sí, hermanos amados, la corrupción, el pecado del hombre es radical. Pero la misericordia de Dios es más grande. La gracia de Dios es más grande. No hay pecado tan grande que sobrepase la misericordia de Dios. Ningún pecador, escúchame bien, se encuentra en un estado de desfiguración o descomposición moral que la gracia de Dios no pueda salvar. Ese es el poder de Dios. Y para que el hombre venga a Dios y para que el hombre busque a Dios, ¿qué necesita? Pablo nos dice, necesita la vida de Dios. Necesita la vida de Dios. No necesita un entrenamiento especial. No necesita un acondicionamiento social. No necesita una educación especial. El asunto es de vida o muerte. Por lo tanto, necesita la vida de Dios. Ahora medita conmigo en esto. Cuando tú estabas muerto en delitos y en pecado, cuando tú no querías a Dios, cuando tú no buscabas a Dios, cuando en tu mente no estaba Dios, cuando en tu corazón no habían afectos por Dios, ¿qué tuvo que suceder? La vida de Dios tuvo que venir a ti. Y cuando vino la vida de Dios impartida por el bendito Espíritu Santo, entonces comenzaste a reconocer, sí, soy pecador. Sí, necesito tu salvación. Sí, necesito tu perdón. Sí, necesito tu misericordia. Perdóname, Señor. Perdona mis grandes y mis muchos pecados que son todos contra ti. Eso no vino de tu corazón muerto. Eso vino del corazón nuevo y vivo que el Dios Todopoderoso puso en ti. Eso enseña a esta doctrina. Hay una depravación que es radical, hay una corrupción que es total, y la única forma en que el hombre que está completamente corrompido por el pecado busque a Dios es la vida de Dios. ¿La depravación del hombre es grande? Sí. Pero Dios salva. La depravación del hombre es grande, sí, pero Dios perdona. La depravación del hombre es grande, pastor, sí, pero Dios restaura. La depravación del hombre es grande, sí, pero nueva criatura es todo aquel que está en Cristo Jesús. Porque se trata de la vida de Dios. Es la vida de Dios. Finalmente, meditando en estos puntos aplicativos, cuando comprendemos la depravación total, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llorar juntamente con David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando comprendes la depravación total, vas a orar por tus hijos, Señor, sálvalos. Yo no puedo, Señor.
Yo no puedo, la educación no puede, le puedo dar buenos estudios, le puedo dar adoctrinamiento social, cultura, qué sé yo, pero no puedo darles un nuevo corazón, pero tú has prometido hacerlo. Cuando comprendemos la depravación total, vamos a llorar por los que están fuera. Vas a pensar en tus familiares. Vas a pensar en aquellos que son esclavos del pecado. Vas a pensar en aquellos que están esclavos del príncipe de la potestad del aire. Y vas a orar por ellos y vas a clamar para que la misericordia de Dios se manifieste en sus vidas. Eso es creer prácticamente en esta doctrina. Cuando comprendemos la doctrina de la depravación total, también tiene un punto positivo para nosotros los cristianos. Tú distingues que antes odiabas a Dios y ahora lo amas. Porque aunque el cristiano tiene la presencia del pecado en él, el cristiano no está dominado por el pecado. ¿Por qué no está dominado por el pecado? Porque ha recibido una nueva naturaleza. Y esa naturaleza ama a Dios, quiere a Dios, desea obedecerle, desea servirle, se regocija en Dios, se goza en Dios, clama a Dios. Entonces, hermano mío, comprendiendo esta doctrina en la práctica, ¿cómo vas a luchar contra la presencia del pecado en tu vida? Si viven conforme a la carne, morirán. Pero si mortifican la carne por la vida del Espíritu, vivirán. ¿Cómo vivificas la vida del Espíritu? A través de los medios de gracia, a través de la palabra de Dios. Tú dices, pastor, mi fe es débil, estoy rogando al Señor que me dé más fe. No, querido hermano, estás equivocado. No necesitas más fe. Necesitas ejercer la fe. Depositar tu fe en Jesús. Creer la palabra de Jesús. Creer a Cristo. Aferrarte de Cristo. ¿Y cómo es ejercitada la fe? Y tu fe es fortalecida. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si te sientes debilitado por tus pecados, si te sientes debilitado por la presencia del pecado, ¿qué es lo que necesitas? La palabra de Dios, los sacramentos, la comunión cristiana, los medios de gracia. Pastor, pero no me siento digno. ¿Qué debes recordar? La sangre fue derramada por ti. Eres digno. ¿Grande es nuestra miseria? Sí, pero Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo por su pura misericordia y su gracia. Por lo tanto, te invito ahora a doblar tus rodillas y preparar tu corazón para alimentarte del Señor en su mesa. Oremos.